está sus sentimientos, sus emociones, en fin, todo lo que somos nosotros, todo aquello que somos nosotros por dentro está en nuestro corazón. Ahí está la vida. Y Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué significa? Ahí está la vida. Y a veces ese versículo, muchísimo tiempo, tal vez hemos entendido que ese versículo solo se usa a la hora del enamoramiento, pero en realidad lo que dice ese versículo es que tenemos que purificar nuestros corazones porque ahí está la vida del ser humano, ¿sí? Eso es básicamente lo que entendemos. Entonces, ¿se puede aplicar también al enamoramiento? Por supuesto que sí, pero dale un macro que realmente tu corazón debe ser purificado diariamente porque vos sos lo que sos, está en tu corazón, lo que está en tu corazón, eso es lo que vos sos, ¿sí? Eso es básicamente. Entonces, habíamos ya comprendido que el Señor es el que nos dio la capacidad de desear, ¿sí? Esos deseos, ¿verdad?, que tenemos, ya sea inclusive por lo malo o por lo bueno, eso así Dios te dio. Yo voy a aclarar este punto muy importante porque a veces creemos que esos deseos, como son a veces deseos malos, ¿verdad? Es como que automáticamente nosotros ya tomamos de que todo es de Satanás. No, tus deseos son malos, pero la capacidad de desear te dio el Señor, ¿sí? Tus deseos son malos porque tu naturaleza es pecaminosa, ¿sí? Pero esos deseos, esa capacidad de desear, te lo dio Dios, porque Él es tu creador, Él te hizo. Satanás no hace nada. Lo que Satanás es, ayuda a descomponer lo que ya viene descompuesto, ¿sí? Porque Él vino para matar, hurtar y destruir, ¿sí? Pero Él no tiene la capacidad de nada. Él lo que hace es tentarte, ¿sí? Pero esos deseos, digamos, esa capacidad, vuelvo a repetir, de desear, es de Dios, el Señor, tu creador, te lo dio. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hago hincapié a esto? Porque quiere decir que nosotros tenemos que cambiar nuestros deseos y desear con todo nuestro ser las cosas de Dios o a Dios mismo, ¿sí? Bueno, entonces vemos que la naturaleza del deseo es algo que el Señor nos dio, ¿sí? Entonces todos tenemos que empezar a desear las cosas de Dios. Hay que ir purificando nuestro corazón a medida. Esto ya hablamos todo. Cuando empezamos la Biblia, ahí está la verdad, hablamos de la verdad, la lección de la verdad, de cómo ir cambiando, renovando nuestra mente. Hablamos una vez más, porque por supuesto cada lección vamos a ir recordando que para que empiece cada día más esa restauración o esa purificación en nuestro corazón, nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento, porque aquí empieza todo, ¿sí? En tu mente empieza todo. La mente es parte del corazón, entonces aquellas nuevas, ya saben, chicas, le van a poner en contexto más las demás, ¿sí? Bueno, entonces, ahí vemos que Dios nos dio. Ahora, hay una situación que en realidad justamente vimos en Santiago 1:14. La lujuria en nuestros corazones es real, ¿sí? Y hablamos ya también en su momento qué es lujuria y vuelvo a recordar. Lujuria no tiene nada solamente que ver con lo sexual, porque a veces también creemos de que la lujuria tiene que ver solamente en el aspecto sexual. No, por supuesto entra, pero la lujuria en realidad es todo deseo desordenado, ¿sí? Vuelvo a repetir, la lujuria es todo deseo desordenado, ¿sí? No tiene límite, tus deseos son ya deformados, ¿sí? Entonces, eso es lujurioso. Cuando eso deseo ya se convierte en una lujuria, lo que hace es literal, vos perdés el sentido común y tratás de tener aquello que deseas, cueste lo que cueste, ¿ya? Ponete ahí ya todo deseo deformado, todo deseo desordenado, entonces es. Y vimos entonces en Santiago 1:14 que la Biblia lo afirma, o mejor dicho, de ahí sale esa verdad, y dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, esa capacidad, esa naturaleza que tenemos, esa tendencia que tenemos, ¿verdad? Nos tienta a querer ir detrás de los deseos desordenados, ¿sí? Esto voy a tratar, no voy a dar tanta profundidad con respecto a esto, porque recordemos que vamos a hablar exclusivamente de una lección que se llama la tentación,
Y ahí le voy a explicar mucho más. Yo esto quiero hacer, digamos, meterles en contexto para que podamos un poco analizar qué tiene que ver esto con el espejo roto y específicamente con nuestra estima, ¿sí? Entonces, dice en Juan 1, 2 al 16, ya no busquen, no es necesario, voy a leer aquí. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan. Después vemos en Santiago 4, 2 al 3, dice que desean algo y no lo consiguen, sienten envidia y no pueden obtener. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Espero, chicas, que a medida que yo voy leyendo estos versículos, ya venga el Espíritu Santo trayéndole un poco qué tiene que ver esto con nuestra estima, con el concepto y con la construcción de nuestra estima. Dice aquí en Apocalipsis 18:14, se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. ¿Se dan cuenta que en nuestro corazón nace todo eso? En Efesios 2:3 dice, vivíamos en la lujuria de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y en Marcos, no, eso ya no es necesario, ya voy a parar más. Bueno, entonces, vemos, estos son algunos de los versículos que nos muestra esa capacidad de lujuria que muchas veces tenemos nosotros a raíz de nuestra concupiscencia. Ya hemos hablado, entonces Adán y Eva nos han heredado, ya hemos nacido con eso, entonces todos tenemos esa tendencia de tener deseos desordenados, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra estima? Recordemos, chicas, que la cosmovisión humanista secular le tiene a quién en el centro de todo, al ser humano. Nosotros recordemos que ya nacemos con esa tendencia, chicas. Nosotros ya nacemos con la cosmovisión humanista secular. ¿Por qué? Porque esa pues es una capacidad o una tendencia pecaminosa, ¿sí? Y cuando nosotros nacemos de nuevo, o si nacemos en una familia cristiana, nuestros padres nos van enseñando la cosmovisión cristiana. Esas son las dos grandes guerras. Vamos después de vuelta, voy a ir un poquito recordándoles. Estamos hablando de, esto tiene que ver todo con nuestra cosmovisión, ¿sí? Entonces las dos grandes cosmovisiones que están batallando diariamente, la humanista secular y la cristiana, ¿sí? Entonces, ¿quién está en el centro de la humanista secular? El ser humano. Él necesita ser feliz, él es lo más importante. Básicamente, como se dice el dicho, se cree la última gaseosa del desierto. Entonces, todo gira a su alrededor. Y en la cristiana, ¿quién es el centro de todo? Cristo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. El lema principal de la cosmovisión cristiana es que todo es para la gloria de Dios. Entonces, diariamente nosotros estamos luchando con esas cosmovisiones, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver nuestra estima en todo esto? Muchísimo. Porque nosotros, ¿dónde empieza la vida del ser humano? ¿Dónde empieza? En el corazón. ¿Y dónde está todas aquellas cosas, verdades y todas esas maldades que salen en su corazón, como dijo Jesucristo en Mateo? En nuestro corazón, ¿verdad? De ahí salen las guerras, de ahí salen los pleitos, de ahí sale todo aquello que lo malo que sale de nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que en este tiempo es ver un poco por qué yo tengo hoy, sobre qué está fundamentada mi estima. ¿Dónde está? ¿Está aquí o está aquí? ¿Está en la humanista secular o está en la cristiana? Disculpen, chicos. ¿Qué pasa, mi amor? Pausa comercial. Ahora sí. pausa. No puedes. ¿Por qué? No puedes, porque Ya este no momento, cuando puede. yo termine, se puede. Ahora estoy yo, si no me van a hacer mi internet. Dale, dijo, chao. No sé, estamos usando. Por favor, permiso. Y para allá de comer el yogur, hijo. Vas a tomar todo de una. Ok, disculpen. Cosas de madre, chicas. Vida real, como les digo. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿dónde está nuestra estima? ¿Sí?
Y como les dije, vamos a ver un poco los deseos, ¿sí? Porque recordemos, chicas, que cuando nosotros vamos generando algo que yo quiero, ¿dónde empieza? O mejor dicho, ¿cómo empieza? Con mis deseos, ¿está? Yo quiero algo, ¿sí? Yo deseo algo. Entonces yo voy en busca de eso. Y ahí es en donde nosotros vamos a ver un poco qué tiene que ver nuestra estima con los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Bueno, antes de entrar en la parte de ver un poquito más de cómo está nuestra estima, quiero recordar entonces que nosotros fuimos creadas para desear a Dios. Ese fue el objetivo principal de la decisión que el Señor tomó de crear al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, nosotros, y vemos en el jardín del Edén, cuando cuenta la historia de la creación, vemos que realmente el Señor le hizo al ser humano en una armonía maravillosa, perfecta, con una condición estupenda, para que Cristo sea todo nuestro deseo, que Él realmente pueda ser el que vivamos todo para la gloria de Dios, realmente, ¿sí? Hasta que, por supuesto, vino el pecado y desmoronó eso. Pero eso no significa que el Señor haya cambiado de parecer. A pesar de la condición de pecado que tenemos cada una de nosotras, Dios no cambió su plan inicial. Al contrario, Él vino a resarcir esa condición, ¿sí? Y no solamente vino a resarcir, su palabra nos enseña que vino a ser 1000 y millones e infinitamente mejor de lo que vino a ser el primer Adán. El segundo Adán vino a ser, ¿quién es el segundo Adán? Jesucristo. ¿Por qué digo el segundo Adán? Porque recordemos que esto es un poquito más, me va a llevar, ¿cómo le voy a decir? Tal vez un poquito más de desviarnos un poquito, pero es importante que entendamos qué significa el primer Adán y el segundo Adán. Recordemos que Adán significa que él es el representante de toda la raza humana, ¿sí? Entonces, cuando Adán trató de cumplir todo el propósito de Dios, no lo logró porque él pecó, ¿sí? Entonces, ¿qué vino a hacer Dios? No es que él cambió de parecer y dijo, bueno, ok, muy bien, ya no resultó, vamos a ver qué pasa, voy a cambiar ahora le voy a poner al león que sea el que tenga todo a quien yo le doy ahora el nuevo propósito en vez del hombre, ¿sí? No, él vino a poner un mejor Adán y ese es Jesucristo, ¿sí? Entonces, infinitamente mejor, Cristo vino a hacer el trabajo de lo que obviamente no lo logró Adán y nos dio a nosotros la capacidad verdadera de desear a Dios con todo nuestro corazón, ¿sí? Y me voy a tener un poquitito a meditar un poco en esto con ustedes, chicas. Imagínense que vos hayas nacido en el lugar de Adán y hayas fallado en esa primera, ¿está? Y Dios no es que destruyó o dijo, ya, toda la raza humana va, sino Él dijo, yo voy a darle la oportunidad a mi creación máxima, el ser humano, a que realmente me desee y me ame con todo su corazón. Y Él trajo a su único hijo a esta tierra, le convirtió en hombre o en nuestra condición, para que Él pueda cumplir toda la ley de Dios y que por medio de Jesucristo nosotras también podamos lograr lo mismo. Muchas veces nosotros no dimensionamos porque nosotros pues no palpamos eso que la Biblia habla de la verdad espiritual. Pero es tan real que a medida que vos te vas santificando, vos te estás dando cuenta y vas descubriendo que Dios te dio la capacidad de amarle a Dios con todo tu corazón. ¿Es una lucha diaria? Lo es. ¿Es una guerra diaria? Lo es. Pero de que tenés la capacidad de amar a Dios con todo tu corazón, lo tenés, ¿sí? Eso quiero recordar y realmente que esto les ayude a ustedes a continuar con la lucha diaria en contra de nuestros malos deseos, ¿sí? Disculpen, ¿qué pasó, mi amor? Bueno, vos podés pedirle a papi porque yo estoy enseñando, mi amor. Disculpen, chicas. Hija, ¿no querés decirle, por favor, que yo voy a... Ok, bueno. Entonces, ¿qué les iba a decir, chicas? Bueno, entonces recordemos entonces que fuimos creadas
a semejanza de Dios, ¿sí? Eso es algo estupendo, fuimos creados para adorarle a Él, eso realmente es, sinceramente, algo glorioso, significa que nos da toda la capacidad de poder luchar, de poder continuar con nuestra lucha diaria, porque acá nadie puede decir, no, esto ya es para mí algo simple y yo ya estoy, no, sino que cada uno realmente sabe lo que cuesta, sabe lo que le cuesta luchar en contra de sus deseos o desordenados o de lujuria de deseos desordenados como ¿sí? Entonces, chicas, nosotras fuimos, el propósito de nuestra creación, entonces es que le demos realmente al Señor toda nuestra devoción. Ahora, yo quiero entonces hacer hincapié en que cuando nosotras vamos a construir nuestra estima, nosotros tenemos que tener un espejo correcto, ¿sí? Porque si nosotros escogemos un espejo en donde se distorsiona nuestra imagen, va a ser muy difícil que realmente tengamos una estima equilibrada, ¿sí? Pero esto también, chicas, yo quiero animarles y no ponerle sin querer, queriendo, de repente, con todas estas lecciones que ya estuvimos dando, una carga que no se puede, porque yo no quiero ponerle una carga de perfección. Uno, no existe, ya hemos hablado, pero les recuerdo. Dos, es un proceso, chicas. Y aunque ustedes hoy estén escuchando ya varias lecciones y ustedes realmente estén aprendiendo por la gracia del Señor, ustedes estén entendiendo muchas cuestiones, mucha de la condición de su corazón, eso no significa que ya de una ya todo. No. Lo dije la vez pasada, lo vuelvo a recordar. Dios va a ir diciendo en qué momento va a ir madurando cada vez más su corazón. Pero no porque Él te quiere torturar y diga, no, voy a hacerle sufrir un poquito más. No hay apuro, no. Realmente lo que Dios quiere hacer es que en cada situación que pases, las experiencias que tengas, puedas madurar. Y para eso nosotros recordemos que muy duro es nuestro corazón, chica, y a veces necesitamos únicamente dolernos, ¿sí? Porque el sufrimiento es un gran maestro. Entonces, no te apures en que hoy vos tengas ya perfecto todo, la autoestima, todo. No, porque a medida que va pasando, vos vas a ir justamente con las experiencias que tengas, vas a ir identificando aquellas cosas que te producen inseguridad, ¿sí? Y vas a ir enfrentando paulatinamente, diariamente, todas esas cosas. Ahora, volvamos entonces al espejo roto. ¿Cuál es el espejo, mejor dicho, en qué espejo yo me estoy mirando, ¿sí? ¿Y por qué le llamé el espejo roto a esta lección? Porque realmente, chicas, nuestro concepto de estima o de todo lo que debemos ser, tanto por dentro y por fuera, realmente el pecado rompió eso, ¿sí? Y nosotros realmente tendemos siempre a mirarnos en espejos rotos, ¿sí? Y nos olvidamos que en ese espejo roto debe haber una regeneración y una purificación de nuestros corazones, ¿sí? Y yo lo que quiero realmente, chica, es que podamos meditar sobre, o mejor dicho, qué tipo de espejo, en qué tipo de espejo yo me estoy mirando, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco por qué o cuáles son esas de nuestro espejo roto, qué deformaciones, cuáles son, digamos, ¿cómo se dice? La raíz de esa manera de mirarnos en el espejo. La primera consecuencia que vino a través del pecado en nuestras vidas ha sido, ahora estamos hablando de los deseos, ¿sí? Entonces, el primer deseo que vino a raíz del pecado fue el deseo de gobernar. Y vemos eso cuando Satanás le miente a Eva y le dice que si ella desobedecía a Dios, iba a ser como Dios. Entonces, ¿cuál fue la idea? Porque las ideas tienen consecuencias. ¿Cuál fue la idea que Satanás le metió a Eva? Y Eva dijo, clean caja, el deseo de ser Dios, o sea, el deseo de gobernar. Cada una de nosotras quiere gobernar su propia vida. Acá nadie puede decir, no, yo realmente no. En alguna medida, mayor o menor,
vos realmente querés gobernar tu vida. Y eso, aunque vos digas no es así, la Biblia realmente desmiente eso. El segundo deseo que entró a través del pecado ha sido el deseo de la unidad física. En vez de desear, ¿qué significa eso? Que en vez de desear el uso de la sexualidad para la gloria de Dios, usamos la sexualidad para nuestros propios deseos, nuestro propio placer. Y ahí es donde vemos todo esto, porque recordemos de dónde sale todo lo malo. Del corazón del ser humano. Se ha creado la pornografía, se ha creado, por supuesto, el sexo libre, está las citas amorosas en donde no hay compromiso, sino que es solamente pasar el tiempo, sentirme bien, sentir que alguien me diga que soy linda, sentirme aceptada, valorada, ¿sí? Entonces, ese deseo de la unidad física ha sido deformado para mis propios deseos y no para la gloria de Dios, ¿sí? Esa es otra de las consecuencias. El otro de los deseos que ha sido deformado, el trabajo para nuestro propio placer. Queremos sentirnos útiles para nuestro propio deleite, queremos tener dinero, porque por supuesto da gusto tener las comodidades que trae absolutamente todo eso, ¿verdad? Queremos que realmente, o mejor dicho, queremos que seamos valorados por nuestras habilidades y capacidades, que eso no es algo malo en sí, por así decir, en el sentido de que todos tenemos capacidades maravillosas. El problema es, como dijo Santiago, es para nuestro propio deleite, ¿sí? Y ahí vemos que realmente nadie puede decir, no, yo no tengo esto, no tengo, porque todos tenemos las mismas tendencias. Y por supuesto, uno también otra de las consecuencias es que el desperdicio de la creación. Queremos que toda la creación sea, es cierto, Dios nos dio la capacidad de que podamos enseñorearnos sobre la creación. El problema es que vos vas a ver que el ser humano está usando para sus propios deleites. ¿Y cuáles son algunos ejemplos? No importa cuánto contaminen el mar, ¿sí? No importa cuántos plásticos tengamos que reventar a través de esa contaminación que se da. No importa cuántos animales tengamos que sacrificar para nuestros propios deleites, ya sea dinero, placer, lo que sea, ¿tá? En realidad es que sinceramente nosotros no nos damos cuenta que todos esos desórdenes vienen a causa de los deseos tergiversados en nuestro corazón. Otro de los deseos tergiversados que tenemos es el deseo por la belleza. Y eso específicamente, a veces creemos que la autoestima solamente tenga que ver con el concepto de belleza que tenemos, pero no. El concepto de autoestima que tenemos engloba todo lo que somos y no solamente con nuestra apariencia. Ahora, por supuesto, como nuestra apariencia es exterior, por supuesto que nosotros queremos y luchamos, deseamos una apariencia que esté medianamente aceptable en la sociedad. Esto va a ser otro tema porque vamos a hablar exclusivamente en la cosmovisión acerca de todo lo que tenga que ver con la belleza, pero vemos que a lo largo de los años y vemos en cada contexto, ¿sí?, de la historia, vemos que los conceptos de belleza eran diferentes. Años anteriores, ¿verdad? En la antigüedad, la mujer que no era escuálida era la venerada. ¿Y por qué digo que no era escuálida? Porque para algunos puede ser que sea gorda, pero en realidad no era gorda, sino no era nomás escuálida. Entonces, hoy vemos que una de las maneras de amar la belleza, o el concepto de belleza que tenemos, es la mujer escuálida, ¿sí? En fin, entonces, hoy tenemos ese deseo desordenado también. Quiero ser la más hermosa, voy a lograr lo que sea para tener la belleza que yo considero que tengo que tener. Por ende, yo desprecio muchas cosas de lo que yo soy, de lo que yo tengo, y mi lucha es interminable para tratar de tener el rostro que creo tener y el cuerpo que tengo que tener. Tengo que estar a la moda
con la tendencia que se viene, y yo ya me tengo que adelantar con eso, y yo tengo que tener lo último, el último grito de la moda, como se dice, ¿verdad? Y todo eso tratando de construir mi deseo por la belleza, ¿tá? Y una vez más vemos que la lujuria es desordenada, porque hoy se gastan millones y millones y millones de dólares en todo lo que sea tratamiento de belleza y todo lo que implique la apariencia física de la persona, ¿sí? Así se contamina un montón de cosas, se sacrifica un montón de animales, personas que son esclavos para que la moda pueda tener al día, porque hay personas que no pueden dejar de comprar, no pueden dejar de estar a la moda para sentirse plena, y ahí vemos una vez más cómo realmente la Biblia nos habla de los deseos desordenados del ser humano. No, nosotros no podemos decir, no, esto es algo que no tiene nada que ver con nosotros. No, chicas. Esto tiene todo que ver, y la realidad es que todas somos, o en mayor o menor medida, esclavas de esta condición, ¿sí? Entonces, no tengamos en poco en el sentido de no creer que nos debemos ocupar también de eso, ¿sí? En el deseo desordenado de la belleza se nota, por ejemplo, ya estuvimos hablando del movimiento de la autoestima. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que se ha creado todo un movimiento en la autoestima? Y por supuesto, el movimiento de la autoestima empezó a crear, o dónde inicia, o mejor dicho, cómo uno empieza a... Sí, cómo se inicia ese movimiento con respecto a la apariencia física, ¿sí? Por eso se ha creado todo lo que es la cirugía estética y todo lo que es el cambio de imagen personal. Hay un documental, chicas, que les recomiendo una vez más. Hay varios documentales con respecto a la belleza en Netflix, pero ahora hay uno nuevo, he visto, que es un reality, sí, porque son dos profesionales que se unen para solucionar la apariencia de la persona. Y por supuesto hay casos que son reales, en el sentido de que, por supuesto, qué sé yo, tiene ya una piel muy dañada, o qué sé yo, tiene un lunar gigante, qué sé yo, cosas que aparentemente es algo, sí, creo que sí, no me acuerdo un poco, son dos profesionales, mujeres son las que son las profesionales, una creo que es experta en estética, digo, cosmetóloga, algo así, y la otra creo que cirujana plástica, y habla de todo lo que es ahora la inyección, botox y demás, ¿verdad? Entonces me puse a ver un poquito, y bueno, ellos tienen toda una filosofía de vida para lograr lo que están haciendo, ¿sí? Entonces yo quiero que vean eso ustedes, porque quiero que hablen un poco los ojos, ¿sí? Por supuesto, es parte también, yo con esto, chicas, voy a aclarar un poquito, y vamos a hablar más de eso en la parte cuando hablemos de la cosmovisión de la belleza. Pero yo con esto no quiero decir que estoy desmeritando que nos arreglemos, que seamos lindas, no, ese extremo yo no llevo. Yo lo que quiero es que analicemos lo que hay detrás de esos deseos de querer ser linda y arreglarnos, ¿sí? El problema no es arreglarse, el problema no es querer ser linda o querer estar en forma. Lo que hay detrás, lo que es el problema, ¿sí? Nuestros deseos deformados o desordenados que tenemos. Ese es el problema, ¿sí? Y vamos a hablar mucho más ahora después en la otra clase que les dije que vamos a tener como visión. Bueno, otro de los deseos que tenemos desordenados es el anhelo por el descanso. Y creo que ahora con esta situación de que tenemos tanta sobrecarga de vuelta de actividades y estamos, mamá querida, ¿cómo da gusto estarte con ella? ¿Verdad que sí? ¿Qué nos ayuda a que nosotros realmente queramos estarte con ella y perder nuestras horas diariamente, minutos, segundos de nuestra vida? Está en nuestra mano todo el día, el celular, ¿verdad que sí? ¿Tá? Entonces realmente nos gusta estar realmente descansado en todo momento, y a veces nos gustaría realmente no tener nada que hacer. Está bien el descanso, es parte del ser humano, debemos descansar, por favor, chicas, ¿sí? Que podamos hablar después
otra lección vamos a hablar un poco, ser equilibradas con el tema de descanso y no ser activistas. Pues yo no estoy hablando de eso, chicos. Yo estoy hablando cuando nuestros deseos son desordenados, ¿está? Ahora estamos hablando de los deseos desordenados. Después tenemos otro de los deseos desordenados, el deseo por la unidad. ¿Qué significa eso? Ahí vemos que realmente ¿vieron toda esta ideología que hoy viene? Ideología de género, ideología del LGTB, ideología, y nadie puede pensar contrario en las redes sociales, porque por supuesto creemos que podemos llegar a una unidad total. Y si no es de corazón, tiene que ser por lo menos por temor a que hayan represalias en contra tuya. ¿Está? Eso también es algo, es más, por supuesto, hay todo un movimiento y se supone que en algún momento va a haber un solo gobierno en donde haya el control y que seamos todos aparentemente uno. ¿Está? Bueno, y todo esto, pues nosotros no tenemos que ser indiferentes a toda la actualidad de lo que pasa en el mundo. No crean nomás que nosotros estamos en un termito, ¿sí? Y la vida pasa por ahí y nosotros no tenemos que preocupar. No. Recordemos que las dos grandes guerras están entre las dos cosmovisiones. La humanista secular, que aquí está todos esos deseos desordenados, y por supuesto la judeocristiana o la cristiana, que es la que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, no es para tener en poco todo lo que ocurre en el mundo, porque con esa cosmovisión, con ese pensamiento, con esa idea, nosotros al final hemos dejado que el mundo entre a la iglesia creyendo de que no tiene importancia lo que pasa en el mundo. Sin embargo, el mundo ha entrado a la iglesia. En fin, eso es otra cosa. Otro de los deseos desordenados que tenemos es el deseo por los amigos. ¿Y qué entra en esa parte de los amigos? Algo que es parte de la triada de nuestra generación. Queremos la aprobación del ser humano. Entonces, ¿sobre qué está? A ver un poco, ahora quiero que ayudemos, o mejor dicho, hagamos la tarea. Ahora tal vez no vas a poder darme o hacer todo en tu pensamiento, te voy a decir, poder sacar todo un veredicto sobre qué está tu estima. Pero todo esto quiero que nos ayude a que nosotros podamos ver un poco cuál es el espejo en el cual nos estamos mirando y estamos evaluando nuestra estima. ¿Sobre qué concepto? ¿Qué es lo que yo al final estoy deseando más? ¿Por qué? Porque realmente, chicas, eso que deseamos dentro nuestro es lo que al final sacamos para afuera y vamos construyendo toda nuestra vida. ¿Mm? Y yo quiero que realmente se pongan un poco a meditar. ¿Qué es aquello que tanto estás deseando con respecto a tu estima? Y la tarea que vas a hacer, y realmente le ruego al Señor que quebrante tu corazón para que no tengas miedo ni de Dios ni de los resultados. Porque es importante que realmente nos tomemos el tiempo de hacer un diagnóstico. Ya recuerdan que estuvimos hablando en la lección de la verdad, que hagamos un inventario acerca de lo que somos por dentro. Y hoy yo quiero nomás clarificar y llevarle mucho más profunda a ver un poco ese inventario sobre qué está fundamentada mi estima. ¿Mm? ¿Qué deseos yo tengo? Y la tarea que vas a hacer así va a ser. Vas a anotar en tu cuaderno de oración, si es que ya tuviste en la clase de la oración y demás, que se estuvo hablando de los cuadernos de oración. Bueno, si no, pregunta un poquito más, o yo te digo, agarra un cuaderno, empezá ahí a hacer que ese sea tu diario, en donde vos puedas hablar con el Señor y puedas anotar aquellas cosas que vos sabés que tenés que hacer. Básicamente, después podemos hablar otra vez de eso. Ahora, vas a anotar entonces, ¿cuáles son las cosas que más deseas con respecto a tu estima? Ahora estoy hablando con respecto a la estima, ¿sí? Ese para que ustedes sepan. El contexto que ustedes van a analizar ahora es con respecto a la estima, ¿sí? ¿Qué es lo que vos más deseas con respecto a tu estima? Ya sea por dentro, tu carácter y por supuesto tu apariencia.
¿Qué es lo que más deseas? Yo voy a dar ejemplos para que ustedes puedan hacer después su tarea. Yo deseo ser más interesante. ¿Está? Bueno, ¿y qué significa ser más interesante? Y ahí vas trayendo las ideas a tu mente. Y yo pues veo que fulana de tal es así, no tiene problema de hablar con los hermanos, y ella se sienta y veo que los hermanos se sientan al lado de ella y quieren hablar. Bueno, para vos ese es el concepto interesante. Doy ejemplos, ¿está? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso le hace interesante? Y ahí vas a ir viendo qué es lo que vos crees que eso te hace interesante. ¿Por qué yo quiero que vos puedas realmente anotar y analizar? Porque yo quiero que vos identifiques cuáles son tus deseos con respecto a la estima. Y hay conceptos que vos misma te creaste, ya sea que salieron de tu corazón, porque esa es tu concupiscencia, eso dice Santiago, nos enseña que cada uno es tentado de acuerdo a los deseos de su corazón, ¿sí? Y también, por supuesto, conceptos que vos aprendiste afuera, que por supuesto, si vos hiciste clincaja, mamita, te quiero dar una noticia. Si vos viste algo y te gustó, no es porque a esa persona ahí se le nació o creó en vos ese nuevo deseo. La Biblia nos enseña que nosotros somos tentados o somos conquistados con respecto a las cosas que están en nosotras. Eso quiere decir que esa es nuestra condición del corazón. ¿Estamos entendiendo, chicas? Porque a veces le echamos solamente toda la culpa a las revistas Cosmopolitan o Vogue y otras revistas de moda con respecto a la estima. Vuelvo a repetir. Si vos te sentís tentada o hay algo que te gustó con respecto a eso, eso quiere decir porque así es tu corazón. Yo sé que es un poco tal vez no muy claro tal vez lo que te estoy diciendo, pero le pido a Dios que realmente vaya aclarándote esto que te estoy diciendo, ¿sí? Y la palabra va a traer más entendimientos, ¿está? Ahora, eso no significa que todas las cosas, yo no, cuando estoy diciendo, con respecto o mejor dicho, la connotación que le estoy dando al decirte que en lo que vos sos tentada es por supuesto en las cosas malas, ¿está? Porque por supuesto también ahí, aunque nosotros tenemos pecado por dentro, también tenemos una condición de tener buenos deseos. Por ejemplo, el deseo de ayudar, ¿no está? Esa es una capacidad buena que tenemos a pesar del pecado. El problema nomás está, una vez más, que a pesar de que tenés la necesidad o el deseo de ayudar, a veces, sin querer queriendo, o mejor dicho, queriendo, el pecado lo que hace es que vos quieras ayudar porque querés lograr algo a través de esa ayuda. Querés que la gente te agradezca, querés la aprobación de alguien, querés la aceptación de alguien, y no solamente de las personas, de Dios. Porque nosotros constantemente buscamos la aprobación. Y eso no es algo malo en sí, porque Dios nos creó así. Solamente que Él nos dio la capacidad, o mejor dicho, Él nos creó para que nosotros busquemos la aprobación de Dios y tengamos la aprobación de Dios. Por eso es que Cristo vino a morir por tus pecados y Él ha sido propicio. ¿Qué significa eso? Él fue totalmente aprobado. Eso significa que por medio del sacrificio de Cristo, vos hoy sos aprobada y ya no tenés que estar luchando para que Dios te apruebe. Pero eso normalmente nosotros no lo hacemos. Porque nosotros como tenemos la naturaleza de la aprobación, porque por supuesto así Dios nos ha creado, el pecado vino a desordenar ese deseo de aprobación. Y en vez de entender que la aprobación ya la tenemos a través de Cristo y que la mayor aprobación que necesitamos es la de Dios, nosotros empezamos a buscar la aprobación
de los seres humanos. Y esos son deseos desordenados. ¿Estamos entendiendo, chicas? Entonces, tu estima pues está valorada en base a qué aprobación vos querés lograr. O mejor dicho, en base a la aprobación de quién querés lograr. Si tu estima hoy está tratando de encontrar la aprobación de los hombres, estás construyendo mal. Detente. Es en vano. Pero si tu estima hoy estás tratando diariamente de construir para la aprobación de Dios, entonces cada día vas a ser más libre de la esclavitud acerca de la aprobación de los seres humanos. Porque la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabes lo que significa eso? No tiene sentido. Vas a tener mucho problema. Vas a tener mucho quebranto. Nunca vas a dar la talla. ¿Está? Nunca vas a lograr. Es literal una pérdida de tiempo y destrucción. No solamente pérdida de tiempo, porque dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Quiere decir que si tu cosmovisión es humanista secular, aparte que vos sos el centro ahí, también pones a los seres humanos como centro de tu mundo. Y eso te va a traer muchísima aflicción. Pero si vos empezás a construir tu estima en base a la cosmovisión cristiana, vas a dejar de querer buscar la aprobación del ser humano, porque entendés que la aprobación no te va a dar el ser humano, te lo va a dar Dios, y te lo dio a través de Jesucristo. ¿Nos estamos dando cuenta de la gran diferencia, chicas? Yo sé que de repente tal vez no sea muy halagatorio, se diría, de halagar. No sé si alguien me ayuda con el diccionario. Halagador. De que, ¿cómo? Halagador. Ahí está, gracias. Ahí está, esa es la palabra correcta. No es muy halagador que yo les diga que de repente ustedes no podrían ser el centro del universo. Porque son ideas, pues, muy contrarias a lo que toda la vida hemos aprendido. Y golpea bastante, yo lo sé, y les doy todo su margen, chicas. Está muy motivador también, exactamente, no es muy motivador. Para el concepto del mundo. Pero yo no puedo entender cómo realmente nuestra mayor motivación no sea Cristo, la persona más importante del mundo muriendo por nosotros. ¿Verdad que no les parece absurdo que a pesar de que ya tenemos la aprobación de Dios a través de Jesucristo, sigamos buscando la aprobación del ser humano? ¡Qué ridículo! ¡Qué absurdo! ¿Verdad que sí, chicas? Y esto me lo digo primeramente a mí porque somos, en alguna manera, todos somos esclavos de esa situación porque hemos nacido con esa condición. Somos pecadores. Pero a medida que el Señor va renovando nuestro entendimiento, cada día vamos dejando de ser esclavos de los hombres. Y Pablo lo dijo a los Gálatas, que si él iba a darle el gusto a todas las personas, él iba a volver a ser esclavo de los hombres, y que él no es esclavo de los hombres, él es esclavo de Dios, y que ahí estaba su plenitud. Y es glorioso cómo él escribe en muchas de sus cartas, en donde él se siente pleno, al haber entendido que la única aprobación que él necesitaba tener era la de Dios. Chicas, el mundo no nos va a aceptar nunca, aunque seas como ellos. El mundo nunca te va a aceptar, aunque sea como ellos. Eso vos tenés que entender. Y es una esclavitud incansable,
y de muerte. Porque nunca vas a lograr la aprobación del hombre. Insaciable es. Y el rey Salomón lo describió en Cantares. El ser humano tiene deseos desordenados en donde solo busca su propio placer y no los placeres de los demás. Sin embargo, Cristo nos ha devuelto la capacidad de desear lo correcto. Y es a Dios en donde Él realmente nos aprueba. ¿Qué más que eso podemos lograr, chicas? Díganme. ¿Crees que teniendo el cuerpo de fulana de tal vas a lograr la aprobación? No. A esa influencer, famosa, celebridad que estás siguiendo, yo te puedo asegurar que un día te podés sentar con esa chica y le vas a preguntar todas aquellas cosas que no le gusta de ella y te va a decir muchas, a pesar de lo hermosa que se puede ver. Porque así es el corazón del ser humano. Es insaciable. No encuentra la aprobación. ¿Y por qué te repito una vez más esto? Porque aquí todas somos presa del mundo. Satanás vino para matar, hurtar y destruir tu alma. Si vos no entendés, ¿me escuchan, chicas, verdad? Si vos no entendés esa verdad, vas a destruir tu alma. Yo quiero animarte a que realmente puedas descansar en la esperanza que Dios te da a través de la cruz de Cristo. No existe una mayor esperanza que la cruz de Cristo. No existe, no vas a encontrar. Podés buscar incansablemente en todas las cosas y personas, pero solo Cristo va a lograr saciar tu alma. Tal vez hoy sea un poco utópico, lejano, incierto, temeroso lo que te estoy diciendo, pero es una maravillosa verdad y es la única verdad. No tengas miedo de vivir ese proceso en donde vale la pena tener solamente la aprobación de Dios. Pero eso no es todo, porque cuando vos tenés la aprobación de Dios, los que son de Dios también te aprueban. No tengas miedo, porque yo no te estoy diciendo con esto de que vivas aislada o no importándote lo que los demás digan, no, porque Dios es muy equilibrado. Él te aprueba, pero también hace que los que son de Él te aprueben. No tengas miedo a despojarte de todos esos deseos desordenados que te alejan de Dios. No es nada, no es nada perder riqueza, perder belleza, perder amigos. No es nada delante de la aprobación de Dios. Es algo indescriptible. Es algo realmente indescriptible. Y a medida que vamos profundizando en la palabra de Dios, el Señor va trayendo esa fuerza, esa capacidad de amar la aprobación de Dios más que de los hombres. Entonces te animo a que hagas un inventario de todos aquellos deseos que tenés con respecto a tu estima y sobre qué bases estuviste construyendo tu estima durante todos estos años. Y que puedas aprender
a mirarte en el espejo correcto, que es la palabra de Dios. Desechá ese espejo roto que el mundo te dio, que no te permite mirarte como Dios te ve. Y sé feliz con la condición que el Señor te hizo. Y no solamente eso, con la condición en la que Él te quiere convertir. Porque a veces podemos mirarnos al espejo y todavía no aceptar nuestra condición. Pero yo te digo, es cierto, no creas que ahí terminó tu condición, no. El Señor va a ir mejorando cada día más esa condición. Pero Él va a empezar en donde debe empezar, que es en el corazón. Es en el corazón. Y ahí es donde realmente empezamos a ser bellas. No tengas miedo. Deja que el Señor te lleve cada día a esa verdad. Y yo te puedo asegurar que no te vas a quedar con esa condición. Vas a ser mejor de lo que hoy estás viendo en ese espejo. Pero en ese espejo correcto. Porque Dios realmente te aprueba. Y ya no necesitas la aprobación de nadie más. Amén. Voy a orar, chicas. Quiero realmente pedirle al Señor que nos ayude a entender la esperanza maravillosa que Él nos ha dado a través de la cruz. Y quiero leerle esta partecita en donde dice lo siguiente. Solo existe una esperanza para recuperar lo que se ha perdido, para recobrar los deseos santos que producen la adoración centrada en Dios. Solo una esperanza de restauración de la comunión con Dios y los demás. Solo una esperanza de experimentar la centralidad de Dios en nuestra naturaleza creada. Nuestra única esperanza es volver a nacer a la imagen de Jesucristo, el único hombre que ha cumplido su rol en la creación y te ha dado la capacidad de que seas aprobada delante de Dios. No hay mayor riqueza que esa. No hay mayor riqueza que esa. Experimentar la palabra del Señor y vas a ver que realmente no estoy hablando sandeces. Estoy hablando la verdad de Dios. Y el Señor va a purificar tu corazón. Oramos, chicas. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu amor, por la esperanza de tu cruz. Oh, Señor, si nosotros no teníamos tu cruz, no íbamos a poder lograr nada, Señor. Sin embargo, nos aprobaste, nos hiciste a tu imagen, y luego de haber venido el pecado a este mundo, viniste a esta tierra, te convertiste en hombre y moriste por nosotros, siendo propicio la voluntad del Dios santo y amoroso, que hoy nos da la oportunidad de purificar nuestras vidas, Señor. Oh, qué gloriosa verdad, Señor, que llena nuestro ser. Yo te ruego, Padre, que realmente estas verdades puedan calar muy profundo al corazón de mis hermanas, que realmente ellas puedan ser purificadas y que puedan entender que no hay mayor maravilla que ser santa delante tuyo, Señor. Y tú nos has dado la capacidad de santificarnos, Señor. Gracias por tu amor. Te glorifico, Señor. Te glorificamos, Señor. Reconocemos que todo lo que tú haces en nuestras vidas es por amor y para tu gloria, Señor. Quiero darte las gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que se toma el tiempo, Señor, cada sábado de poder venir a estudiar tu palabra y dejarnos confrontar por tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que esta semana sea una semana en donde más que nunca anhelemos y deseemos buscar tu presencia y deseemos solamente buscar y encontrar tu aprobación, Señor. Te glorifico, Señor. Tuyo es todo lo que existe y nosotras más que nadie, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicas, me gustaría escuchar un poquito algún comentario, alguna acotación, alguna experiencia. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Yo quiero
darles la oportunidad entonces de poder tener ese tiempo. A ver, bueno, aquí dice, amén, gloria al Señor. Así es, eso dice en Eclesiastés 1:14. La búsqueda de aprobación es un correr tras el viento. Así, mira, ahí dice en Romanos 5:15, dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchas por medio de otro hombre, Jesucristo. Qué gloriosa verdad. Estas son verdades que nosotras, chicas, tenemos que recordarnos cuando queremos ser tentadas en nuestra estima de construir sobre algo que no. Tenemos que recordar que realmente el Señor nos ha dado su palabra para renovar nuestro entendimiento. Por eso que es importante, chicas, que nosotros no dejemos de meditar en sus verdades y que podamos aprendernos de memoria. Yo tengo en mi cuaderno de oración, anoto los versículos, ¿okay? Anoto los versículos que me recuerdan de lo que yo tengo que ser. Entonces, diariamente los leo. Entonces, aparte de que, por supuesto, es una verdad que renueva mi entendimiento, es algo que voy aprendiendo de memoria para cuando quieran venir las mentiras de Satanás o del mundo, yo pueda contrarrestar esas mentiras con la verdad de Dios. Es importante, chicas, que nosotras realmente podamos tener esos hábitos para que podamos nosotras ser cada día más. Porque hay veces que vienen pensamientos catastróficos con respecto a nuestra estima, ¿sí? Y hay veces que, por ejemplo, vienen pensamientos de que yo no puedo hacer nada bien. Y el versículo que vos tenés que recordarte es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Porque tu respuesta a esa mentira en realidad es que eso no es verdad. Porque vos pues no lo intentaste todo. Entonces vos decís en esa mentira, vos viene a tu mente ese pensamiento catastrófico y dice, no puedo hacer nada bien. Y la verdad que realmente viene a contrarrestar esa mentira es de que lo intentaste todo. No. Y no solamente porque no lo intentaste todo, es porque vos tenés que hacer aquello que Dios te llamó a hacer. Entonces, el versículo que vos tenés que usar para esa mentira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa que Dios te llamó a hacer cosas que Él quiere que vos hagas, no aquellas cosas que vos crees que tenés que hacer. Otro de los pensamientos catastróficos que a veces vienen a nuestra mente es, no tengo fuerzas. Y la respuesta a ese pensamiento es, en la carne, es cierto, no podemos. Nosotros acá realmente si vamos a hacer con la carne, no puedo. Yo por lo menos no puedo. Yo en la carne no puedo hacer nada, al contrario, peor es. Pero realmente en el espíritu, yo puedo hacerlo todo en Cristo que me fortalece, porque Dios me ha dado un corazón nuevo. Eso significa que yo tengo una nueva naturaleza para luchar en contra de mis deseos pecaminosos. Y 2 Corintios 12:9 dice que es algo que realmente vos tenés que aprenderte más que nada. O sea, el versículo más importante para construir tu estima es esto. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Amén. Bueno, chicas, yo les agradezco realmente el tiempo, les voy a decir, el tiempo que ustedes están apartando para poder estudiar, escudriñar, ¿sí? Yo quiero darles un tiempito a ustedes para que cuenten su experiencia o hablen de algo, pero si no lo tienen, entonces obviamente vamos a llegar a nuestro fin. Hoy estamos terminando un poco antes y bueno, yo no quería dejar de recordar de vuelta entonces para cerrar el ciclo de la triada Nuestra Generación. Y la siguiente lección vamos a hablar de la tentación. ¿Está bien? Paz.
Sí, adelante. ¿Qué tal? Yo quiero compartir algo. Adelante, hija. En la semana pasada, algo que me pasó